Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy en noche de viernes, un día diferente para antes de medianoche, pero bueno, les recordábamos ayer, poníamos unos cartelitos para hacerles a ustedes un aviso de que teníamos un problemita técnico. Vamos siempre desde Utah, Estados Unidos de América, pero la edición y emisión la hace Mariano Garbarino desde Buenos Aires, Argentina. Allí estaban teniendo ayer en el horario del programa un corte de luz, así que no teníamos energía para poder conectarnos directamente con Córdoba, Argentina, donde está allí María Eugenia Cufré, que es nuestra invitada de hoy, que va a hablarnos acerca del interesantísimo tema de los sistemas astrales del hombre. Así que bueno, tuvimos que pasar el programa para el día de hoy, pero estamos contentos de reencontrarnos en viernes con todos ustedes de manera única y excepcional. Luego volveremos, como siempre, a los martes y jueves a las 6 de la tarde. Estamos en este momento en nuestra página de Facebook, como siempre lo hacemos. Allí vamos siempre, estamos en vivo y también en nuestro canal de YouTube antes de medianoche Utah USA. Como siempre, les pedimos suscribirse. Estamos ya llegando a la meta de 1000 suscriptores. Es un canal el de YouTube relativamente nuevo. Nosotros somos programa desde el 2018, pero siempre emitíamos en radio y también en Facebook. Así que bueno, ahora les pedimos que se unan a este canal, nos ayuden a cumplir este sueño de seguir creciendo como podcast. Siempre vamos con un tema interesante del misterio, a eso nos referimos nosotros en antes de medianoche. Participen del chat. Hoy tiene que estar muy activo, amigos, porque vamos a hablar de astrología y a todos parece que les gusta mucho saber la influencia de los planetas en nuestra vida, por lo menos el devenir del hombre. Así que siéntanse libres de dejar allí sus comentarios, preguntas. María Eugenia está aquí en vivo, así que va a poder contestarles a todos ustedes. Haremos también una reseña histórica de este tema tan interesante. Bueno, también queremos recordarles que los Torino Auto Repair son la empresa de mecánica integral del Valle del Lago Salado, que está siempre con nosotros desde el 2018, nos auspician y hacen posible nuestra emisión de los martes y jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América. Llámenlos si andan por este pago al 801-654-1019. Allí están ellos y el logo está siempre acompañando nuestro podcast de cada jueves, hoy en viernes, como les decía. Bueno, vamos ya a conectarnos por la magia de la tecnología, que hoy parece que los astros están favoreciendo, María Eugenia, y está funcionando. Vamos ya con Córdoba, Argentina. Allí está María Eugenia. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Eugenia? Te saluda Renata desde Utah, Estados Unidos. ¿Cómo Hola estás? hermana, ¿cómo estás? Qué alegría Mm. volvernos a encontrar. Bueno, qué especial, es un día que se sale del paradigma. Evidentemente nos tocó un día de Venus, un Shabbat, que vamos a hablar también hoy, como dijiste, de astrología, del origen de la astrología, para comprender en profundidad cuál es el significado de esta poderosa herramienta y bueno, planteamos también hablar un poco de los orígenes cabalísticos de la astrología, asociándolo con este saber. Y bueno, el Shabbat es un día en donde podemos recibir muchísimas bendiciones cuando conectamos con la sabiduría de los planos superiores, del sistema astral, como dijiste, vamos a hablar y queremos también abrir, me encantó esto, el intercambio con quienes nos están acompañando del otro lado, con las preguntas, las inquietudes, para eso estamos, para hacer de esto una herramienta práctica que nos sirva en la evolución de nuestras almas en particular y del alma del mundo, porque estamos en momentos cruciales para la humanidad y eso también lo indica el diseño del sistema astral acá en esta transición hacia la nueva era que tiene sus grandes desafíos, ¿no? Llegaron los tiempos de los que hablaban los profetas de todas las culturas, ¿no? Los mayas, las profecías de Shambhala, las profecías de la Kabbalah, las profecías de Parravicini, todas convergen en este momento en el que la humanidad, ¿no? debe transformarse, debe alcanzar un nuevo, vamos a decir, una redención que traiga un nuevo paradigma, una redención que, vamos a decir, que
que desencadene el máximo potencial del ser humano como una partícula divina, ¿no? Somos todos co-creadores a imagen y semejanza de un creador, y la astrología es una de las más bellas religiones, si se quiere, la verdadera religión, porque todos caminamos bajo un mismo templo que son las estrellas, y religar significa reunir, y si hay algo que reúne cielo y tierra, es tratar de comprender cómo es el sistema astral, este diseño, ¿no? Imprime todo lo que se plasma sobre este, vamos a decir, sobre este plano terrenal. Nosotros incluidos como seres, cuerpos físicos que tenemos una carta natal, por ejemplo, ¿no? Representamos un momento que es ese momento del cielo en el que nacimos, ¿no? Cuando cortamos el cordón, damos nuestra primera inspiración, ¿no? Respirar tiene que ver con la entrada del espíritu, el aliento divino. Cuando respiramos, ¿qué cielo había ese día, esa hora, en el lugar en el que nacimos? También nos imprime un destino a cada uno. O sea que es mucha la información que nos puede dar este lenguaje simbólico, y bueno, me encantaría que vos con tu don geminiano de preguntar todo lo que surge, todo lo que se dispara, todo lo que se conecta, vos llevame, hermana, vos llevame donde vos quieras, yo trataré de dar lo mejor de mí. Bueno, María Eugenia, ¿cómo no? Pienso que entre todos, el público también va a marcar este derrotero hoy que estamos transitando en este universo estelar. Como vos dijiste muy bien, cuando nacemos ya nacemos bajo este cielo, que es un cielo muy matemático, María Eugenia, que parece tener algo indicado precisamente para nuestro destino y el destino de la Tierra. Cuando decimos destino, hay muchas personas que no les gustan esas palabras porque las escuchan como si fuera algo irremediable, como una sentencia al vivir. Pero no es tan así. Hoy vamos a hablar, nos vas a contar bien a qué se llama la influencia de los planetas. La gente vive, tiene un conocimiento un poco parcial, en general todos, a mí me pasa, superficial de lo que es la astrología. Yo la he conocido, yo he conocido esa astrología que es la de las personas que te dicen, vos sos Géminis, no te juntes con un Escorpio. O por ejemplo, vas a empezar, claro, vas Me a, encanta, me encanta. Sí, es porque también así. O te dicen, incluso, sí, sí, vas a empezar un negocio, nunca lo hagas, por ejemplo, con otro Géminis. O te dicen, esta pareja no va a funcionar porque, no sé, es, por ejemplo, Capricornio, Piscis. No, yo ya le dije que eso no va a funcionar. La gente muchas veces se engancha en eso, María Eugenia, pero la profundidad de este conocimiento va mucho más allá. Hoy vamos a ver, yo sí, quería proponerte, sí, sí, antes de comenzar ya meternos en la materia, este, sí. una pequeña reseña histórica, porque allí estaba, perdón, Mariano estaba mostrando los diferentes gráficos de las diferentes culturas, ¿verdad? Estábamos viendo algo de los caldeos, que fueron los primeros, o el nombre de ellos indica casualmente que eran los grandes astrónomos, astrólogos de la antigüedad, y desde allí hemos visto egipcios, también un poco de astrología judía, estábamos viendo lo que tiene que ver con la concepción andina, vos misma mencionaste en un momento este, la, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión de los Andes, me dijiste en la pre-entrevista, bueno, yo ahí pude conseguir algunas imágenes, Stonehenge, ¿verdad? Ahora que los solsticios están aquí ya, todo lo que el hombre antiguo ya representaba y buscaba conectarse precisamente con lo superior. Contanos un poquito por qué el hombre, mientras vamos viendo esas imágenes que Mariano estaba compartiendo, por qué el hombre consideró tan importante, María Eugenia, esto de conectarse con el cosmos, con lo superior. Siempre buscó ahí, de hecho sus dioses venían de ahí, no había ningún problema de decir Exacto. que de allí partían. Contanos un poco esto, históricamente. Bueno, la historia de la astrología, si uno se pone a revisar, siempre en algún punto, los que queremos llegar lejos y lejos y sabemos que no tiene fin, pareciera, porque más que uno ser astrólogo es astrologista, me gusta decir a mí, ¿no? Pues son materias de constante investigación, y hasta creo que es un conocimiento que va evolucionando
de acuerdo también evoluciona la conciencia del ser humano. Pero bueno, es lo más lógico que uno quiera remontarse, estamos en la temporada canceriana, aparte, al origen, ¿no? Uno se hace estas preguntas, los que estudiamos esto nos hacemos estas preguntas. Bueno, bárbaro, este sistema se aplica, funciona, es asombroso. ¿Y a quién se le ocurrió, no? ¿Quién fue el primero que dijo, bueno, cáncer representa esto? Uno siempre va al, al- al fondo del fondo y en esas investigaciones uno siempre se encuentra con frases del tipo, y se pierde, el origen de la astrología se pierde en la noche oscura del tiempo, ¿no? Que ahí uno dice, no, ¿por qué me ponen acá este límite? Yo quiero saber, ¿no? Vos tenés el ascendente en Virgo, una investigadora, y yo tengo la luna en Virgo también, lo hablábamos hace un rato. Uno quiere la prueba empírica, ¿no? Es como decir, yo quiero entender cómo funciona esto y no me quedo con esto de la noche oscura de los tiempos y vamos a buscar. Cuando uno llega a lo más lejos que se puede llegar con la astrología en cuanto al registro histórico de sus primeras aplicaciones, etcétera, obviamente, como vos bien dijiste, nos ubica en la Mesopotamia antigua, donde aparece, ¿no? Las primeras expresiones fuertes de la cultura del ser humano, la escritura, etcétera, todos los conocimientos, ¿no? Eh, Vamos a decir, irrumpen ahí y Babilonia, por supuesto, los caldeos, los sumerios, todas han sido cunas de este saber, pero lo más atrás que podemos encontrar en la búsqueda es el registro de Abraham, a quien llamamos el padre, ¿no? De todas las naciones, eh, que sabemos que tiene vínculo en las religiones comparadas, está presente en el Islam, está presente en lo que llamamos el judaísmo, en el cristianismo, pero Abraham, cuando existió, ni siquiera era judío aún, era de Ur, ese pueblo, ¿no? De los caldeos, y sabemos que ahí fue la cuna de este conocimiento. Hay un libro que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que se considera de tradición oral, pero una información plasmada por él, considerado el primer astrólogo, quien recibe esta información de, vamos a decir, los planos superiores, los ángeles, los hermanos multidimensionales. Ahí es donde uno dice, bueno, si así empezó la historia, hay muchas cosas que nos empiezan a cerrar, aunque no dejen de ser parte del misterio. Y cuando hicimos nuestra charla previa, yo te compartía esta imagen que no sé si Mariano la tendrá a mano, donde tenemos una obra de Rembrandt, y, y Rembrandt pinta a Abraham hablando con los ángeles en esta conexión. Y también hay pasajes que desde la lectura cabalista, que es la que interpreta las escrituras plenamente como una obra simbólica, metafórica, todas las historias que se narran tienen que ser codificadas con un secreto que hay detrás de lo que quiere decir en apariencia esa historia, en apariencia esas frases que guardan todas codificadas una sabiduría a revelar, cuando se habla de que Abraham recibió el llamado del cielo, ¿no? Salir su casa y mirar las estrellas, tiene que ver con esta información que recibió, con cómo funciona el sistema astral, como un filtro de la ley de causa y efecto para absolutamente todo lo que sucede en este plano donde tenemos cuerpo físico, el reino material, vamos a decir. Entonces, si uno no conecta con la máxima espiritualidad a la que nos convoca el conocimiento astrológico, se queda en una mera descripción de qué sería, ¿no? Mi carta natal, mi signo, una descripción de mis cualidades. ¿Y para qué? ¿No? ¿Cuál sería? Uno siempre se tiene que preguntar cuando está frente a una herramienta, eh,
que tiene que ver con una cosmovisión, ¿para qué me sirve? ¿Me sirve para transformar mi vida? ¿Me sirve para alcanzar mayores niveles de realización de mi alma? Porque si, y no me refiero solo a la astrología, sino a cualquier herramienta que se utilice, si no puede ser aplicable a una mejora, a una transformación, ¿para qué me sirve? Bueno, la astrología cuando se conecta con el saber espiritual, con su máximo, o sea, ahí se conecta con su máximo potencial, que es el de ser una herramienta y una forma de interpretar nuestro destino, que vos planteaste algo maravilloso. Los saberes superiores reúnen todas las paradojas. Mm. Sería algo así, tenemos un destino, porque tenemos una carta natal, cada uno nació signado por determinados códigos de aprendizaje, de redención de karma de otras vidas, de talentos a desarrollar. Es una semillita. Ahora, si el ser humano durante su encarnación no despierta, ni se entera que es un co-creador responsable de todas las cosas que le pasan, y que tiene que ir a buscar, ni siquiera termina encontrando su carta natal, ni llega a ir a ver un astrólogo, porque ni siquiera se plantea que tiene que hacer algo, ¿no? Y acá es cuando entra la distorsión que se ha ejecutado sobre este saber. Ujú. Recordemos que la Inquisición, eh, todas las distorsiones, ¿no? de lo que supuestamente eran instituciones que bregaban por la religiosidad y de reunir nada, sino más bien de separar y de eliminar las verdaderas enseñanzas, como por ejemplo las del maestro. Acá quiero hacer un ítem antes de que me olvide, me vaya por las ramas. Abraham conserva la información de cómo funciona el sistema astral y para qué sirve realmente la astrología, que es para comprender cuál es la redención de mi alma en esta vida, cómo, con qué energías, cuáles son las que vine a transmutar, qué es lo que vine a hacer. Esta información poderosa de la astrología en estos términos la conservaron los esenios, no cualquier comunidad del judaísmo, vamos a decir, sino el ala mística del judaísmo a la que pertenecía el maestro. Ujú. El maestro era cabalista y era astrólogo. Eso lo sabemos ahora ya sin ninguna duda porque los secretos, viste, la verdad no se puede tapar durante muchos siglos, puede haber No. sido tapada, pero tarde o temprano emerge de abajo de las piedras y hoy tenemos descubrimientos en la zona alrededor de Qumran, donde estuvieron las comunidades de los esenios y las primeras iglesias, vamos a decir, los primeros templos de aquellos primeros siglos, antes de que apareciera el cristianismo como un invento, porque el maestro nació judío, murió judío, y era, vuelvo a decir, un maestro de enseñanzas metafísicas. En estos lugares aparecieron los pisos de cerámica representándolo, ¿no? En el centro de una rueda zodiacal con los 12 discípulos en representación, también tenemos a las 12 tribus de Israel representando a las 12 energías zodiacales. Y hoy nos encontramos con eso, como nos encontramos con los rollos del Mar Muerto y aparecen, ¿no?, los evangelios que fueron ocultos porque justamente hablaban de cómo se empodera cada uno como una partícula divina, cómo cada uno, sin necesidad de ningún mediador, conecta con la fuente. María Entonces, Eugenia, te sí, interrumpo un segundito. Ahí estábamos viendo estos pisos que fueron descubiertos, ¿no? Por arqueólogos y allí son sí, antiquísimos, son muy antiguos y se ve, Mariano estaba mostrando, se ve en sí. esos cerámicos, son varios, la representación, vos me estás diciendo, de la rueda zodiacal, ¿verdad? Claro, Y Jesús en ajá, representación de la conciencia solar en el solar. centro y a los 12 discípulos representando cada uno de ellos a una de las energías del sistema astral. Esto es muy importante, sustituir la palabra signo, que es preciosa en cuanto a lo metafórico, pero a mí me gusta decir que cuando las llamamos energías,
nos va entrando mejor de qué se trata. Uno la describe con palabras, ¿no? Cuando tenemos que describir la energía geminiana, canceriana, la que fuera, no nos queda otra que ponerle palabras a algo que en realidad debe ser percibido por otros órdenes. Pero bueno, de alguna manera nos tenemos que comunicar. Entonces buscamos palabras que las convoquen para explicarlas, pero en síntesis podríamos decir que todo lo que sucede en este plano material está teñido por esas 12 cualidades energéticas, que Ujú, tienen una razón de ser en la rueda, que está una al lado de la otra con un sentido, una femenina, una masculina, una femenina, una masculina, que también se reparten en 4 cuadrantes, en elementos. A ver, es un idioma complejo que requiere su estudio, pero que indiscutiblemente nos proporciona una información, yo diría, inabarcable, porque uno nunca termina, ¿no?, de maravillarse con cómo funciona después el hecho de que tengamos una luna llena como la que viene ahora en Capricornio, ujú. ¿no? Y veamos cómo se manifiestan los logros de quien con voluntad y esfuerzo se dedica a algo, y también cómo se manifiestan las consecuencias de no hacernos responsables de las cuestiones que tenemos que modificar. Esto es muy importante porque el sistema astral, si bien tiene un diseño, no todos los seres van a experimentar las manifestaciones de esos actos, de esos eventos que generan los códices celestes, los tránsitos, los Ujú. aspectos. No todos van a materializar lo mismo porque no todos los individuos están en el mismo nivel de conciencia sobre este planeta. Que todos tengan el mismo potencial no quiere decir que todo, y esta es la paradoja que decíamos, uno tiene un destino, o sea, uno viene a hacer algo, pero tiene la capacidad de elegir hacerlo o Ujú. no. Claro, Es una claro. paradoja, porque en realidad el alma pactó venir con esa carta natal a trabajar esas energías, con esa Mm. familia, en esa nacionalidad, con ese ascendente, o sea, la carta en sí nos va diciendo todas las cuestiones que vino a manifestar a través de correcciones, de cuestiones que tienen que ver con otras experiencias de vida. Este es un punto vital también. Si uno María no... Eugenia, Sí, perdón, estamos hablando de que eh, no es algo inevitable. Es como pensar que matemáticamente también tenemos un plan, ¿no? Un propósito, que está calculado así como las órbitas planetarias. Yo decía, bueno, todo lo que está detrás mío, todo lo que es el cosmos, las estrellas, las masas planetarias, todo es evidente que mantiene un orden y un equilibrio perfecto. En ese sincronismo entramos nosotros también como seres vivientes. No, no escapamos de eso. Estamos dentro de toda esta no, marcha, claro, pero sí tenemos la libertad de elegir, vendría a ser, María Eugenia, para elegir sí, es determinadas decisiones. paradójico porque tengo Ajá, la libertad de elegir hacer lo que mi alma venía a hacer o no, porque lo que o no. sucede cuando entramos a este plano es que baja el velo, es que en algún momento tenemos que despertar y recordar. Porque la idea es, ¿no?, que nos conectemos, que el ego, quien soy en esta encarnación, esté al servicio del viaje del alma, de ese ser trascendente a cada experiencia que tú. Hacé cuenta que tomamos un vehículo, ¿no? Y viajamos en el tiempo, porque nuestras almas son las que estuvieron en esa antigüedad también. Esto es lo maravilloso. Y cuando uno se ve, este que le tocó ser en esta encarnación, ese ego que está maravilloso, porque por algo estamos divididos, cada uno tiene sus talentos, así como cada uno trae sus pendientes, también cada uno trae sus talentos particulares. Ujú. Eh, y en cuanto al despertar, a que yo recuerde que yo había elegido todo eso,
inclusive las experiencias traumáticas, inclusive las experiencias desafiantes, que eso también lo encontramos en la carta natal, porque uno va y se fija dónde tiene Saturno una persona al momento de nacer, y ahí ya tiene una pauta. ¿En qué signo está? ¿En qué casa está? Ah, bien, en aspecto a qué planeta está, y todo eso tiene una información de un karma que la persona vino a hacerse cargo en esta encarnación sí o sí, y que a través de esas cuestiones va a vivir las experiencias más duras para hacerse cargo de lo que en sí misma tiene que madurar, crecer, responsabilizarse. Entonces después es maravilloso cuando uno lee la carta natal de alguien y esa misma alma te contesta, sí, sí, en ese área de mi vida viví las experiencias maduras, las que me hicieron madurar de un sopapo, como diría la abuela. Bueno, cuando entendemos que nosotros elegimos absolutamente todo por un plan superior que es conveniente, se rompe todo, el ego victimista, la queja, a llorar a la iglesia. ¿No? Se acaba un paradigma en el que soy víctima de los acontecimientos y en realidad yo mismo, va a decir, el alma aprobada por los planos superiores, cuando va a encarnar, es decir, bueno, mira, me quedó pendiente esto, lo digo así para que se entienda, ¿no? Porque queremos que se entienda, me quedó pendiente esta, aquella y la de más allá. ¿No? No sé, equilibrar mis cuestiones con respecto a la autoestima, ser capaz de hacer buenas creaciones en vínculo, me faltó poner sanos límites, qué sé yo, la energía que sea, todas tienen un desafío. Y entonces digo, bueno, voy a encarnar en esta familia con esta carta natal y en este lugar del planeta a donde se va a dar la escenificación ideal para que yo trascienda y me eleve y ascienda en esta encarnación a nuevos niveles. Pero ¿qué pasa? Progresar. Claro, pero no todo el Es un- mundo cuando vive la experiencia de que te la diste contra la pared, se pregunta a sí mismo, ¿qué tendré yo que trabajar para no volver a manifestar este evento? No todo el mundo se lo pregunta. Y en general, si hay cabida para estas prácticas distorsionadas de la astrología y de otros conocimientos, ¿no? Porque pasa con muchas. Hoy en el despertar espiritual también hay bastantes distorsiones cuando esto se mercantiliza, se utiliza para las aspiraciones de los egos desconectados con otras intenciones. Y esto se ve muchísimo. Hay que Claro, tener... generalmente, María Eugenia, mira, generalmente pasa y pasa mucho con la astrología. La gente solo quiere saber si le va a ir bien, si su destino va a ser bueno. Por ejemplo, Exacto, y antes cuando se encuentra con alguien que le dice, mira, te va a ir bien en tanto y en cuanto hagas lo que te corresponde hacer de acuerdo a la escenificación de este drama. Y estoy utilizando la palabra drama como si fueran actores de una escenificación. Pero ¿por qué? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a terminar en un encuentro con un astrólogo de estas características, con un tarotista, con un canalizador, con lo que fuere, y uno dice, ay, bueno, me estafaron, y en realidad no es que te estafaron, es que estás imantando una estafa porque ya desde el vamos vos te estás estafando a vos mismo si realmente crees que te va a pasar algo aunque vos no hagas nada al respecto. Esto es un absurdo, es como rezarle a la Virgencita, esta espiritualidad que se cae a pedazos, a donde yo, por más que vaya a rezarle todos los días a la iglesia, si después vuelvo a mi casa y repito la misma conducta, el mismo claro, patrón claro. distorsionado, ¿qué voy a manifestar? ¿Una realidad transformada? No, y no me va a salvar ni la Virgencita, ni nadie que me quite la responsabilidad que tengo, porque cristificarse, alcanzar la conciencia crística, es ser responsable al 100% de lo que creo en mi vida. Entonces, cuando uno le muestra al otro esta astrología, sí, bueno,
Hay quienes salen claro. corriendo porque hay que trabajar, ¿no? Porque hay que hacer una tarea interna. Y la carta natal nos va a hablar de esa tarea. Y cuando esa tarea está hecha, esto es interesante, hermana, a ver si se entiende. Mientras yo no cumplo, vamos a decir, con esa tarea que yo mismo me propuse, con esas energías, etcétera, etcétera, mientras no lo cumplo, padezco las consecuencias de no hacer lo que yo pacté hacer, aunque yo no sea consciente de esto, y me la sigo pegando con esa cuestión. Ahora, cuando el alma agarra su mapa natal y realiza un viaje a autoconocimiento y empieza a corregir lo que tiene que corregir, a capitalizar el aprendizaje que tiene que capitalizar y hacer transformaciones en su vida, llega un momento donde ya no padece la ley de causa y efecto en la ignorancia esa, sino que solo crea eventos a su, la palabra antojo no me gusta, suena muy caprichosa, pero a su designio, por haber Claro. hecho su tarea y redimirse. Entonces, fíjate que hay gente padeciendo la estructura de su carta natal en la plena ignorancia de por qué le pasa lo que le pasa, y hay gente con su carta natal creando realidades maravillosas, de Ujú. autosuperación constante. Entonces, necesitamos una astrología que sea una herramienta para redimirnos, para hacer lo mejor que vinimos a hacer, porque aparte esto de entrar a la era de Acuario, ¿no? Y de brillar todos en igualdad, en fraternidad, como de forma constelada, cada uno con nuestros talentos, hermanados, todos hijos de Dios, divino, pero yo tengo que, vamos a decir, purificar mi cristal, brillar Claro, fuerte, claro. saber cuál es mi individualidad, pero al servicio de esa sinfonía que componemos todos, ¿no? No es el ego o lo transpersonal, son las dos cosas juntas. Ujú. María Eugenia, cuando veíamos el cuadro de Abraham con los ángeles, es muy impactante porque aquí Rembrandt siempre con su luz, ¿no? Lo que tiene que ver con su técnica de la luz y la oscuridad, pero es muy significativo porque es como una imagen de aprendizaje, ¿verdad? Él está aprendiendo, o sea, estas cuestiones cósmicas. Me quedó esto cuando vi la pintura y creo que al público también. Están muy relacionadas con la enseñanza que se ha recibido. Vos en un momento en una conversación, cuando en la preentrevista me dijiste que pensabas que el primer hombre ya había sido instruido en toda esta ciencia, que era necesaria y que nosotros también teníamos que aprenderla. Sí, sí, yo creo que el cruce de civilizaciones de hecho va a volver a repetirse. En este momento de la transición planetaria, en algún momento vamos a dejar de ser contactados por los seres que están, vamos a decir, en otras frecuencias, pero nos acompañan, los hermanos multidimensionales, como los querramos llamar. Parravicini decía que eran los ángeles de la Biblia. Hay una psicografía que dice que se sabrá que, que los ángeles del Antiguo Testamento en realidad son los seres eh, extraterrestres, que también es una forma de llamarlos, como los Sí, querramos llamar. allí está la psicografía, no sé si Mariano tiene la imagen, porque yo la aparté aquí por lo que dice, es muy interesante. Él habla directamente, María Eugenia dice que aparecerán volando eh, en las alturas círculos de luces y Sí, trayendo seres extraños de otros planetas. Esta es una psicografía, Parravicini. Y dice, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá, y se dirá bien, sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, será de nuevo, y será de nuevo, y se les verá, y se les verá, y se les escuchará. O sea, como que van a sí, traer impresionante. Sí. Lo que pasa es que ellos también para poder intervenir en el cruce de civilizaciones necesitan una humanidad preparada en cierto nivel de conciencia, al menos en, en- en un número importante, en lo masivo. Tiene que ver también con contagiarnos.
así como van despertando las células de un cuerpo. O sea, estamos frente a procesos que hacen a, a la redención de la especie y somos cada uno un representante que tiene que dar lo mejor de sí en este momento donde se caen estructuras que ya no dan para más, ¿no? Formas de vida desconectada que nos llevaron innegablemente a la destrucción, al daño. Es el momento de advertirlo. Los tiempos, vamos a decir, astrales para la trascendencia de la nueva era tienen límites. Existe un momento, vamos a decir, a donde ya hay un cambio que es cuántico. Y es innegable que estamos en este proceso y que tenemos que estar preparados también, ir habilitando nuestra percepción eh, a los mundos sutiles para cuando suceda este cruce, estemos ahí bien parados, bien posicionados. Claro, y además, María Sí, Eugenia, nos cambia mucho la manera de pensar de todo lo que hacemos, ¿no? Esto, la profundidad de lo que vos nos estás explicando, cambia mucho nuestra manera de pensar y nuestra manera de progresar cuando nosotros advertimos lo que significa. Yo quiero preguntarte porque, bueno, ver un poquito la astrología práctica, ¿no? Yo te sí, di mis fechas porque estábamos conversando sobre la carta astral de cada uno. Entonces sí. te dije, bueno, la carta natal, como se dice, te di mi fecha de nacimiento, vos nos vas a contar ahora qué es lo que se necesita usualmente, te di el lugar de mi nacimiento y la hora de mi nacimiento. Y entonces vos hoy me contaste algo, yo quisiera contarle al público sobre lo que vos me trajiste, si lo querés ampliar un poquito, y no sé si dentro del público alguno quiere contar algo con respecto, porque la pregunta siempre es si realmente los signos zodiacales, si en realidad nos representan tanto, en qué nos representan. Contanos un poco eso de la astrología práctica, un poco, María Eugenia, en el caso mío, ¿no? Yo te diría que más que nos representa, estamos hechos de ese ADN Ujú, cósmico. perfecto. O sea, hasta el cuerpo físico está animado por el alma y tiene impresiones que tienen que ver con lo metafísico que se traducen en lo físico a través del cuerpo. Fíjate que las almas, por ejemplo, con mucho Aries, vos podés ver rasgos donde las cejas, ¿no? O la parte de la cabeza, Aries representa la cabeza porque es la parte del cuerpo que conquista, que apertura, ¿viste? Otra vez la abuela, estamos en la temporada canceriana. Como decía la abuela, si pasa la cabeza es porque pasa todo el cuerpo. Este símbolo de lo ariano, uno puede ver que una persona que tiene mucho Aries tiene marcada o su frente o su ceja, que es la parte no simbólica del animal, del carnero, que embiste con esta posición. De hecho, uno cuando nace y conquista este plano, ¿no? También entra con su cabeza o ve, no sé, a un hermano con mucho Leo y una super melena, ¿no? Parado con el pecho para afuera. El cuerpo está animado Ujú. por la sustancia de estas energías. Entonces, va mucho más allá de nos representa, es lo que somos. Ahora, ¿cómo canalizamos esa energía? Porque la energía es una energía y nosotros un vehículo que le emanamos de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos. Y esto es importantísimo porque si uno, bueno, se queda con esto que me decías al principio de Géminis sí, aquellos no, ya le vamos Mm. contando a todos los hermanos que las 12 cualidades divinas del universo, los 12 colores de la paleta del creador para imprimir, son todas divinas y todas suenan horrible cuando están vibradas por un ser desconectado en Mm. baja vibración. Así que tenemos distorsiones de las 12 y talentos de las 12. Entonces, en realidad lo que uno viene es a conocer esas energías que lo animan, que son las que, en realidad uno tiene las 12 energías presentes en su campo energético, porque en la rueda del zodíaco la tenemos todas, las 12, pero no todos tenemos
marcaciones, emanaciones, si nací y el sol estaba en Géminis, como es tu caso, ahí yo nazco con un gran caudal vehiculizado de esa cualidad. Sol, luna y ascendente, como para dar así una divulgación, Ujú. vamos a decir, básica, sería como las tres posiciones del documento de identidad energético. El sol quiere decir, ¿no? El mes solar en el que nací, la gente suele llamarle su signo, en realidad el signo es el sol, donde estaba cuando nací, pero la luna estaba en un lugar, todos los planetas estaban en alguna energía, y el ascendente, que no está dado por un planeta, sino por la posición del horizonte planetario, en el lugar físico en el que nacimos al momento de nacer, para la redundancia, Sol, Luna y Ascendente son las tres posiciones más importantes. Entonces, en tu caso, yo te decía que no había llegado a leer la carta porque requiere también, ¿no? Interiorizarse con cada símbolo, leer aspecto por aspecto, todo ese cuadro general, eh, pero que te podía compartir rapidito que estas eran tus tres energías, ¿no? Más importantes en el campo energético: el Sol en Géminis, la Luna en Leo y el ascendente en Virgo. Y bueno, te comentaba que si bien son tres posiciones que nos dan mucha identidad con las energías con las que venimos a emanar, a crear, a obrar, también nos hablan como una especie de viaje de la conciencia, integrándolas. Y bueno, la luna nos va a hablar de la energía, ¿no? Con la que nos recibió ese primer entorno en el que encarnamos la madre, la familia, el clan. Esa energía va a teñir los sucesos de la infancia, las cosas que pasaban en la infancia, que un alma, ¿no?, se propuso aprender en el clan en el que encarnó, tienen que ver, en tu caso, con la energía leonina. Si uno tiene la luna en Virgo, la cuestión es virginiana, ¿no? Y ahí uno empieza a estudiar la vida de cada uno y dice, qué bárbaro, ¿no? Esta niña, en tu caso, una luna en Leo, esa niña que fui, de alguna manera nace muy observada, muy esperada, ¿no? A donde la familia estimula la expresión, o se la aplaude porque hace sus pruebas, porque expresa algo que tiene para decir. Entonces ya el alma se conecta con la energía leonina, ¿no? Con salir a escena, con dar, con crear, con expresar los valores de nuestra individualidad. eh, Leo es la energía que nos recuerda que todos somos estrellas. Y Acuario, su complemento, sí, maravilloso. Cada uno una estrella que brilla en forma constelada con otras estrellas, ¿no? Ahora, por supuesto, también puede tener, ¿no?, aprendizajes con respecto en el clan familiar, en situaciones que se manifiestan con las distorsiones de la energía leonina, ¿no? Que ahí sí puede venir el egoísmo, la necesidad de reconocimiento, ¿no? En vez de tener un amor propio a donde yo sé amarme, sé cuáles son mis dones y los puedo entregar generosamente como un actor, ¿no? Como un artista sale a brindar lo mejor que tiene para dar. ¿Qué diferencia hay entre eso, que es el sano amor propio que todos necesitamos para hacer nuestra tarea, ¿no? Si uno no cree que tiene algo bueno para dar, ¿cómo va a ofrecerlo, no? Es como decir, pensamos en la comunidad, qué lindo, la nueva era de Acuario. Y yo siempre repito esto, a veces uno le pregunta a sus hermanos, ¿cuál es tu don? ¿Qué tenés para entregarle a la comunidad? Ah, no, no tengo ninguno. ¿Cómo sería esto una obra constelada si nosotros no tenemos este sano amor propio de conectar con eso que nos hace particulares, con esa singularidad que tenemos que mejorarla y brillarla y darla cada vez más? Esto para un leonino es básico, pero también hay muchos aprendizajes con la distorsión, ¿no? Con esto de tengo que trabajar. eh,
no pensar que hay algo que yo puedo hacer que está por sobre encima de los otros, las distorsiones del egoísmo, la necesidad de reconocimiento, pero desde una cuestión emocional por ahí no resuelta, con figuras de autoridad, porque Leo también representa esto. Bueno, el tema es que uno se mete en Ah, el muy complejo complejo. de la luna en Leo y ve que ese individuo a ver, vos ponés varias lunas en Leo o varias lunas en el signo que sea, por ahí no es exactamente el mismo acontecimiento, pero responden a un patrón de experiencias y eso es comprobable de una manera maravillosa, que uno dice, bueno, esto opera así. Pero volvemos a lo mismo. Esa sí es una astrología que nos dice, ah, bueno, yo tengo un talento desde la cuna Mm. leonina para salir a recitar en la escuela o para exponerme en un canal, ¿no? A compartir el conocimiento, que sería tu parte geminiana, compartir, hacer nexos, comunicar. Bárbaro, pero trabajo mis energías todo el tiempo. Entonces, es a la vez de un viaje a autoconocimiento, entender dónde tenemos la luna, el sol, el ascendente y el porqué de cada una de estas cuestiones. Es un trabajo de autoconocimiento y de empoderamiento, porque si yo conozco cuáles son las posibles distorsiones, ¿no? Que me pueden agarrar, porque es fácil ver las sombras afuera, pero las sombras propias, no decir, bueno, acá hay algo que tengo que trabajar. Bueno, cuando lo logro trabajar, esto lo decía Jung, hermana, ¿no? El trabajo con la sombra nos empodera, porque entonces yo ya sé qué es lo que tengo que transformar, sanar, rectificar, corregir, para transformar mi vida. Entonces ahí Eu- sí, ahí la que- carta que- natal es una herramienta inconmensurable. claro, quería preguntarte si hay hechos, por ejemplo, que se pueden ver, porque esto, lo que estábamos hablando de trabajar cada uno sus energías, bueno, tiene mucho que ver con decisiones propias, pero cuando son hechos como la gente a veces dice que el destino presenta, por ejemplo, sucesos que son eh, inevitables, se pueden ver también a través de una carta natal, se puede Sí, observar sí, los sí, sí, sucesos que sí sí, o sí van a pasar porque tiene que ver con una conjunción planetaria, no sé, ahí me vas a sí, explicar vos. Hay hechos sí, inevitables, sí, tanto en la vida del individuo como por ejemplo en nuestro planeta, cosas que se pueden ver venir. sí, Hablábamos con Mariano, sí. sí. De hecho, cuando uno comprende la ley de causa y efecto, desarrolla la capacidad profética. Todos teníamos que desarrollarlo al final de los tiempos. Todos deberíamos saber qué va a pasar confiados completamente si sabemos desde qué intención se creó algo. ¿Me explico? Sin duda, con certeza completa. Ahora, hasta el día de hoy, todavía el sistema astral, que hay, volvamos a este punto de los orígenes, fue un software creado, este es un planeta escuela, fue un software creado para la corrección de las almas. Entonces, por ahora cumple ese sistema. Cuando el ser humano ya no necesite más aprender a través de la ley de causa y efecto, ¿no? Lo que está bien de lo que está mal. Y acá no queda duda que los seres humanos, viste, ya vamos a tener que aprender porque no sabemos a qué vamos a llegar. En cualquier momento a alguno le chifla el moño, aprieta el botón, explotamos todo. Parravicini, por Claro. ejemplo, decía que tan de relativo es todo, que el meteorito, que el cataclismo profetizado por él y por tantos otros profetas, iba a ser una bendición de los cielos para que el caos del hombre no fuera más grande. Entonces, todavía la humanidad aprende de prueba y error. Y cuando uno ve en el código de la carta natal de alguien, como astrólogo, ¿no? Un aprendizaje que se ve ahí, que ese alma se propuso hacer, y en el diálogo con quien está tratando se da cuenta que no hay conciencia capitalizada con respecto a eso, es cuando uno sabe que ese consultante vuelve al año siguiente con el mismo conflicto y Claro, agravado no por lo la resuelve, inconsciencia. no lo Porque recibe. claro, lo que uno llama esto
fatídico, inevitable, en realidad sí es evitable, porque si uno deja de generar causas que provoquen esos efectos, tanto en la vida individual de cada uno como en lo que nos hace como una conciencia colectiva, o sea, la humanidad ya está como para comprender ciertas cosas, ¿no? Eh, y cuesta, todavía cuesta. Entonces, seguimos esperando efectos de esas causas. Ahora, frente a esa misma situación de que los tiempos ya se van acelerando para la trascendencia final y cada uno va a elegir, ¿no? Redimirse o no. A mí hay muchas veces cuando uno se dedica a esto que te preguntan, bueno, ¿cuál es el día del cataclismo? Y pero ¿y qué Ujú. importa cuál es el día? Si ya te podés redimir hoy y dejar de tener un apego materialista, un egoísmo desconectado, ¿por qué vas a esperar? ¿Me Claro, pero explico? María Eugenia, pero sí se puede ver, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, Sí se puede, por supuesto, claro, sí, yo por escuché supuesto. sobre la carta natal de algunos personajes importantísimos de la historia. De Hitler dice que los planetas estaban en una posición que era indudable que él iba a surgir como un líder de esa naturaleza. Dice que todo estaba como que se podía ver, ahora se puede observar esa carta Sí, natal. lo que podemos ver en la carta es que un alma tiene un potencial para expresar talentos con respecto al liderazgo, porque hay posiciones planetarias que lo señalan y hay energías que representan. Los signos cardinales, por ejemplo, son liderazgos. Ujú. Capricornio, Cáncer, Aries, o sea, hay cuestiones que sí pueden hablar del potencial de un alma con respecto a estas cuestiones, pero lo que no Como sabemos, líder. claro, lo que no nos dice la carta natal, puede ser la carta natal de un psicópata también. ¿Me explico? Sí, Y el sí, psicópata Virgo, bueno, asesinará muy prolijito con el bisturí. ¿Me explico? Es la misma claro. energía en su distorsión absoluta. La carta natal nos habla de capacidades, de cuestiones a desarrollar, pero no nos habla de la conciencia que anima esas energías. Claro, Y otra claro. cosa que no podemos saber, o sí lo podemos saber, como te daba el ejemplo recién, en una consulta, en un acompañamiento con alguien, ¿no? Que está indagando sobre su carta natal, ver si la persona, ¿no? Utiliza esta información o no, y cuando la persona utiliza la información para transmutar, para hacer la corrección que le correspondía, ya no tiene más esos eventos en su vida, se acabaron. Pero, por eso digo, lo que puede llegar a suceder con un mismo evento, para una persona puede ser una bendición y para otra persona puede ser encontrarse otra vez, ¿no? Con la negación a hacerse cargo de Claro. determinadas cuestiones. Entonces, hay Como que reincide, como que María Eugenia sin querer vuelve otra vez. Es como que no sale nunca de ese ciclo porque no se lo permite tampoco, no está usando la energía debidamente. Quiero proponerte algo, vamos a hacer un pequeño sí, corte. Antes del corte, dale. si María no está listo, vamos a ver un pequeño video que vos nos enviaste donde se resume un poco el concepto profundo de la astrología. Seguidamente hacemos el corte y de regreso vamos a hablar un poco, si hay algunas preguntas del público, vamos a revisar un poquito el chat y conversaremos más de este tema interesantísimo que hoy nos Sí. proponemos acerca de los sistemas astrales. Ya regresamos en un momentito, nada más con más antes de medianoche. La astrología es un lenguaje sagrado, simbólico, esotérico, un lenguaje para comprender el proceso de la evolución de nuestras almas, camino hacia la redención de la era mesiánica. Antes de medianoche. Bueno, amigos, vamos a agradecer a todos los que están con nosotros esta noche. Tienen que animarse a hacer preguntas relacionadas con sus signos, con las características de ustedes. María Eugenia nos va a ir guiando dentro de esto que es muchísimo más profundo que
lo que nosotros a veces leemos en los diarios, en las revistas, en internet, donde se nos dice cómo va a ser el día de mañana para nosotros. Esto que nos propone María Eugenia es más profundo, pero igualmente nos va a poder contar acerca de las características, como recién lo decía, de cada uno de nosotros. No sé si alguno de ustedes conocen su ascendente, si les gustaría conversar acerca de cómo pueden ustedes conocer más acerca de estas energías que nos contaba un poquito María Eugenia, o si tienen alguna opinión para dar esta noche. Queremos agradecer al Café Ufológico de Mendoza, así como a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte Bueno, el de Chile, ascendente, extraterrestres, un segundito que no sé si ya me escucha, sí. extraterrestres Lid Pulsaya, estamos agradeciendo a los grupos, ya volvemos María Eugenia de vuelta con la conversación. Omnis Pura Vida, el Foro del Misterio, Arqueología Prohibida, Anuncio Ciuta, Omnis Extraterrestres de ayer y de hoy, Hispanos Unidos, agradecemos a los ufólogos Uritor con la cena ufológica, Proyecto Medic Ghost, podcast paranormales, enigmas, misterios, arqueología y civilizaciones perdidas de la Tierra, edición Omni, UFO Monterrey, eventos latinos en Utah, argentinos en Madrid, la página oficial, gracias a Contacto Interior, UFOs Omni México, Cultura Omni Argentina, Latinos en Utah, Omnis en Venezuela, la red ufológica, los misterios de los otros seres, Hemeroteca de Omnis, ET y Misterios, la realidad oculta, la otra realidad, Radio Santa Fe Argentina, los amigos del misterio con Raúl Baigorri y también Capilla del Monte, un misterio revelado. A todos ellos muchísimas gracias y son muchos más los que nos comparten siempre. Y aquí estamos, María Eugenia, un minuto, vamos a nombrar a los amigos. Laura Masis Calvo está con nosotros hoy, Raúl Antonio Borda está también aquí, Gabriela Pérez Montiel dice, hola, buenas noches, saludos desde Monterrey, México. Un saludo para México. Laura Masis Calvo desde Costa Rica dice, buenas noches a todos. Raúl Antonio Borda, buenas noches escuchando, saludos. Nos dice Ricardo Valdés, saludos desde Argentina. Saludos, Ricardo. Néstor Rey Sacardo está con nosotros. Hola, Néstor. Dice, saludos, querida Renata, excelente tema el que plantea María Eugenia Cufré. Néstor nos dice también, desde el Café UFO Pilar, presentes. Un saludo, queridos amigos. Natalia Mori dice, buenas noches, escuchándolos como siempre. Ángel Madariaga está con nosotros. Ángel, extrañamos tus comentarios. Hoy sería especial que nos digas algo, porque Ángel tiene siempre unas reflexiones muy profundas. Carlos Arango dice, hola Renata, qué sorpresa verte en viernes. Un abrazo desde Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Sí, comentado que hubo un corte de luz y entonces cambiamos el programa para hoy. Mike Parra está con nosotros, Rafaela France está con nosotros. Nos dice Lily Bloom, es posible que dentro del signo de Géminis, es una pregunta, ¿es Sí. posible que dentro del signo de Géminis haya un aspecto de gente que puede tener varias aptitudes psíquicas? Ahora nos vas a contestar. Déjame terminar con los que están con nosotros en YouTube. Adriana Cuesta dice, buenas noches Renata, sí me llamó la atención, pero luego pensé que podía ser un problema técnico. Igual aquí estamos presentes. Gracias Adriana. Diego Moreno nos está viendo aquí desde Utah. Hola Diego, me gustó el comentario de que debemos usar nuestros talentos, servicio, en esta gran sinfonía que formamos todos. Ana María Montenegro dice, buenas noches Renata y María Eugenia Cufré, interesante programa de astrología. Bueno, aquí están nuestros amigos. Ana María nos dice, ¿puede el ascendente de un signo ser preponderante ante el signo que corresponde? Leonor Calvo nos dice, buenas noches desde Costa Rica. Son dos las preguntas. Una nos decía, a Sí. ver si recordamos, yo me Si olvidé los la anterior. geminianos tenían distintas Sí, aptitudes dones psíquicas, psíquicos. y no Y sé a qué aquí Ana se María, refiere con psíquicos y con capacidades de percepción de los mundos sutiles, invisibles, o distintas aptitudes de su alma. Yo voy a decir que el geminiano ya desde el vamos siempre es multi todo. Tiene una capacidad, sí, de desarrollar muchas actividades al mismo tiempo, porque justamente el talento de conexión y de integración que tiene la energía geminiana se luce con muchas variantes reunidas, ¿no? El geminiano por ahí, yo tenía a mi tío que era doble Géminis, siempre cuento esta anécdota, porque es lindo traer, ¿no?, la astrología, la verdad
de nuestras vidas, cómo encarna, y siempre cuento que cuando partió y yo quedé a cargo de resolver las cosas que había dejado, partió joven, tenía una biblioteca, bueno, algo muy Géminis, ¿no? El libro, la información, el periodismo es muy geminiano, el intercambio de todo, de mensajes, de información, un poco de acá, un poco de allá, ¿no? ¿No? Es como, tengo la capacidad de manejar varias cuestiones al mismo tiempo para que se luzca la integración que ir a fondo con una cuestión en particular, porque el talento está en esa capacidad de reunir la diversidad. Bueno, mi tío tenía un libro, no sé, de cómo plantar un bonsái, al lado un libro esotérico, y vos decías, ¿qué le interesaba al tío Robert? Y todo le interesaba. Era como, decir, era una curiosidad, una inquietud, una pasión por el conocimiento, por todo dato de color que ande dando vueltas por ahí. Todo libro tiene algo interesante. Es un incesante preguntador, el geminiano, y un El conector, y Gemini. bueno, en esto de tener varios dones, una variedad de actividades, sí, y en los dones psíquicos, no sé a qué se refiere, pero bueno, no nos olvidemos en esto de recordar que la carta natal es un campo energético, que no solo soy del signo donde tengo mi sol, sino que también me impregna la energía donde tengo la luna, donde tengo el Claro, claro. ascendente. Bueno, a veces, al desconocer el resto de nuestra carta, por ahí decimos, ay, yo tengo dones psíquicos, o determinadas aptitudes que son de otra energía que no conozco que la tengo. Me explico, se la atribuyo a mi signo porque es lo único que sé. Y después cuando me hago la carta natal me entero que tenía la luna o el ascendente, que es igual así de significativo en esa identidad astrológica, y ahí me cae la ficha de que esa vamos a decir, cualidad de mi alma respondía a otra energía que también tengo en la carta. ¿Me Ujú. Y explico? María Eugenia, sí, y esto que nos decía Lili, no, esto nos hablaba Lili, Ana María nos decía, si el ascendente puede tener una influencia mayor que el propio signo. Ah, en algunos casos, no sé. No es mayor, son funciones distintas del mismo mapa. A ver, lo que sí es cierto es que los talentos solares y lunares, cuando uno, ¿no?, va trabajando las correcciones de las formas distorsionadas de esa energía, entonces aparece, sería el cristal de esa energía, porque uno va puliéndose y dando lo mejor ya al talento. Se dice que el talento de la luna y del sol, al cabo también terminan orientados a que se cumpla la misión del ascendente, porque el ascendente es una energía con la que venimos a hacer una maestría muy particular en esta encarnación, la que nos va a permitir el ascenso. Me Ujú. explico, yo puedo tener mi sol y mi luna en determinada cualidad y desarrollarlas, pero al fin y al cabo eso va a ir marcando un rumbo hacia poder desplegar el potencial de mi signo ascendente. O sea que es importantísimo el ascendente, pero no hay una cuestión de mayor o menor, sino de que ese sol y esa luna, ¿no?, operen con sus talentos siempre en dirección a esa misión tan particular. Fíjate que te decíamos al principio, ¿no?, que cuando uno dice yo, en tu caso, soy geminiana, porque nací Ujú. con el sol en Géminis, tengo la luna en Leo, como dijimos hoy, porque el día que naciste la luna estaba en Leo, y tengo el ascendente en Virgo, no es porque tenías un planeta ahí el día que naciste, el ascendente es cómo partía el horizonte al momento de nacer, que si vos salías, vos naciste en Buenos Aires el 27 de mayo, bueno, ese día, a esa hora, si vos salías del plano terrestre cortando al ras, te cruzabas con la constelación de Virgo. De Virgo. Entonces, Ajá. fíjate que como metafóricamente, tener el ascendente en una energía es un horizonte a alcanzar, Mm. algo a lograr,
algo a desarrollar para ascender. Ahora, ¿por qué cada una de nuestras almas elige una maestría de ascenso con distintas de las 12? Eso es parte también del misterio, ¿no? ¿Por qué en esta encarnación decidí hacer una maestría con esta energía? ¿Y será porque me quedó como un pendiente? ¿Será porque vengo a desplegar, ¿no? Todo el potencial de eso, pero no es que una función es más importante que otra. De hecho, tiene que manifestarse el sistema, hacer de cuenta que cada uno de nosotros somos un sistema, un pequeño sistema, un pequeño sistema solar, Ujú, en ujú. micro y en macro. Entonces, todas nuestras partes deben expresarse, nuestro sol, nuestra luna, nuestro ascendente. Es una cuestión de que todo vaya brillando al unísono, desde su Ujú. función. María Eugenia, porque aquí nos vuelve a decir Lili, es que en algún momento leí que dentro de ese signo, habla de Géminis, había algo que era como aparte de todo y estaba simbolizado con una araña. Yo no sé, no entiendo el No, no, quizás yo ella tampoco. tendría que, quizás ella tendría que a lo mejor explicarlo un poquito más claramente, porque no entiendo tampoco yo lo que tiene que ver con ese símbolo. No sé, no sé en realidad, No, nunca lo escuché. Entonces me parece, yo lo no, que sí quería preguntarte sí. es específicamente en esto de las combinaciones que dicen. ¿Hasta qué punto es cierto? Yo sé que vos estás hablando de una estructura más compleja que hay que conocer, ¿verdad, María Eugenia? Que no es simplemente decir, Piscis no podría ir bien con tal otro signo, pero ¿cuáles son, vamos a decir, los opuestos declarados? Los que vos no aconsejarías que tengan alguna clase de relación, como por ejemplo, no sé si sentimental, pero de trabajo, de los que no Bueno, serían mirá qué paradoja, porque de compatibles. hecho los opuestos complementarios tienen un poder de atracción electromagnética enorme. Lo que pasa es que hasta que los seres humanos no busquemos complementarnos y aprender que en el opuesto, por ejemplo, los opuestos en astrología se definen, son un axis que no puede separarse. Por ejemplo, Ujú, Cáncer, Capricornio, como la luna llena que viene ahora, ¿no? Padre y madre representan en el arquetipo. Uno representa lo nutritivo, lo contenedor, lo que abraza lo vulnerable, lo considerado a lo sensible, y lo otro, la rigidez estructural. ujú. Y son opuestos, por supuesto. Pero si uno, ¿no? En algún momento, después de que fue protegido en su parte vulnerable, todo, por ejemplo, no sale a hacerse cargo de las cuestiones de la vida, no se pone estructuras, no se disciplina, o sea, a ver, la astrología, como todo saber superior, concilia opuestos constantemente, y en realidad uno tiene que aprender a vibrar bien con todas las energías. En cuanto tiene algún problema con algún signo zodiacal representado en alguna persona que lo está manifestando, es porque uno tiene un problema con esa energía. ¿Viste? Ujú. Cuando que uno, a mí me causa gracia porque toda esta astrología dualista de la distorsión, ¿no? Que uno, ¿sabés cómo hay que, yo tengo que trabajar mucho internamente cuando veo esas cosas, pues digo, por favor, eh, ¿cómo podemos pensar que existe semejante cosa, ¿no? Que, bueno, los geminianos son todos infieles. ¿Cómo puede Claro, uno dicen, o por no puede, ejemplo que son muy inestables emocionalmente, dice que no, son claro, pero no, pero tan cambiantes que no logran nada porque son como así, como inestables, tienen como un claro, pero ahí desequilibrio, nos una están búsqueda. hablando de Sí, las claro, distorsiones, de claro, ser claro. geminiano en distorsión. Entonces, si uno tiene algún conflicto con alguna energía, en realidad tiene un conflicto uno con esa cualidad energética que la está manifestando en los vínculos que imanta. Eh, no hay vínculos que sean contraindicados. De hecho, los vínculos más conflictivos que tenemos en la vida son los que más nos enseñan sobre nuestras propias sombras, sobre
sobre nuestras cuestiones. Ujú, Así que María, todos los vínculos son convenientes. Perdona, lo que voy es que todos los vínculos son convenientes. Es más, los que nos muestran nuestros conflictos son los más convenientes. mm, Pero sí existen, vamos a decir, cartas que de alguna manera encastran de maneras muy particulares. Hasta en una constelación familiar las cartas están vinculadas, no por, o sea, es como que no por nada en un diseño familiar, si este alma tiene esta luna, la madre desde algún lugar va a tener una energía donde le pueda jugar en el encastre, eso que sucede. ujú. Es una maquinaria que creo que podemos como mucho espiarla, ¿no? Y decir, wow, qué maravilloso, pero si quisiéramos comprenderla, llegará, imagino, en algún momento que nos iluminemos cada vez más. Esto O es lo sea, que te decía, es María misterio. Eugenia, hay como una conexión entre lo que sería genealógico, entre lo que sería un árbol genealógico y las Sí, diferentes cartas natales de esa misma familia. sí, por supuesto. Ujú. Hay un entramado maravilloso entre hermanos, entre madre. Leer las cartas de un grupo familiar devela muchísimas cosas. ¿Quién le juega de maestro de tal energía al otro? Y Ujú. pueden estar invertidos los roles. Por ahí el hijo es maestro del padre en una energía. Me explico, por ahí el hijo tiene el sol, vamos a decir en Escorpio, y el padre tiene el ascendente ahí, y el niño le enseña inmediatamente lo que para naturalmente la irradia esa energía y le enseña al padre que tiene una maestría con esa energía, las experiencias que vive a través de ese hijo, se han entramado maravillosos y buscar el sentido de todas las experiencias es el fin último de la astrología, el sentido que tiene vivir las experiencias, justamente las más duras, las más dolorosas, las conflictivas vincularmente, son las que más información tienen acerca de nosotros, de por qué vivimos eso. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando uno puede empezar a trabajar de esta forma, con las marcaciones astrológicas, todo se plantea desde otra perspectiva. Todo es un desafío para mejorar, para utilizar mejor con más conciencia mis cualidades para realizar esta tarea, porque cada uno por algo vino con una tarea en particular, ¿no? Claro, y María Eugenia, brevemente, porque ya hemos llegado al final de la Sí. entrevista, pero contanos sobre Plutón, que yo me equivoqué y dije que Urano es. A Urano, es Pero- verdad, sí, dijiste, por sí, algo dijiste Urano, después hablaremos un poco de Urano. Urano representa todo esto, los conocimientos, ¿no? Trascendentales. Eh, pero hablábamos de Plutón porque sí, ¿por hablábamos de qué la Plutón Revolución ahora? Francesa. Sí. Hablábamos, claro, de Plutón, de estos momentos cruciales en la caída de lo que llamamos el viejo paradigma, ¿no? De las estructuras, organizaciones, instituciones, porque Capricornio representa eso, la organización, la ley, la estructura, el padre, es multisimbólica una energía, ¿no? Pero para que se entienda, representa, por ejemplo, en el cuerpo los huesos, el esqueleto, los que nos mantiene de pie. Una montaña también es símbolo de Capricornio. Bueno, una estructura. Los seres humanos necesitamos estructuras para convivir. Así es que, ¿no? que convenimos en organizaciones, en formas de eso, de organizarnos. Las instituciones que fueron creadas en desconexión de los conocimientos trascendentales que ahora se destapan, ¿no? Porque pareciera que la nueva era se apertura y ahora el que quiere llegar al conocimiento lo tiene a un clic de distancia en YouTube. Porque hoy Ujú. está ya no es que los conocimientos superiores están guardados en grupos elitistas, hablábamos hoy, ¿no? La masonería, bueno, los cabalistas incluso que durante años han sido sabios que traspasaban este conocimiento solo a quien veían capaz de tener una conciencia Ujú. suficiente
como para recibirlo. Ahora esto se promulga y se promulga, por un lado porque llegó la era de la luz y de que entendamos que somos seres multidimensionales, nos anima la energía antes que la materia, etcétera, 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 pero también porque estamos en una emergencia planetaria, porque la espiritualidad, despertar a la conexión espiritual, al saber espiritual, es la única herramienta de supervivencia que tenemos. Ujú. Estar conscientes. Y la tecnología, primero que con Plutón en Capricornio, con esta retrogradación, durante todo este 2024, va a volver a transitar el último grado de Capricornio y ya no vuelve más y entra definitivamente en Acuario durante 20 años. Estamos frente a un movimiento de la humanidad que va a asignar toda una generación de profundas transformaciones en la tecnología, de profundas transformaciones en las sociedades, de reevoluciones Ujú. inevitables, porque las Esto, viejas estructuras se caen a pedazos. sí, esto Perdón, tiene que ver, María Eugenia, con, vamos a decir, estallidos sociales, movimientos sociales, guerras sí, civiles, a cambios de ver, gobierno, sí, todos esos caída, estallidos vamos a sociales, decir, ajá, sí, vamos a caídas. decir directamente la caída de formas de gobierno que ya no pueden gobernar a los niveles de conciencia a los que va a alcanzar la humanidad. Ya nos damos cuenta que hay formatos que quedaron obsoletos, que no pueden acompañar la evolución, que inclusive son destructivos, negligentes. Entonces van a caer, los hace caer el cielo. Ahora, el nivel de conciencia que tengamos cada uno de nosotros con respecto a resistir a la caída de estas formas o seguir sosteniéndolas, también de eso depende de nuestro karma, ¿no? De decir, yo sigo participando de la construcción de que se sostenga de pie determinadas instituciones que ya no representan a nadie, que no representan el nivel de conciencia que va conquistando la humanidad, que se calle. Por ejemplo, uno piensa, ¿no?, en determinadas instituciones como las religiosas. ¿Quién puede creer ya semejantes cosas distorsionadas a la evidencia de toda ¿no?, las sombras que hay detrás, las distorsiones que hay del abuso de poder? Plutón en Capricornio nos muestra eso, la corrupción de las estructuras, el abuso de poder de la figura de autoridad. Bueno, que tienen la posibilidad de hacer eso porque todavía existe, vamos a decir, cierto nivel de dormición en la humanidad, porque si uno despierta, ya se hubiera caído, un montón de cuestiones, pero el cielo igual tiene sus tiempos y los hace caer, los va a hacer caer. Vienen los tiempos de las revoluciones, que sean pacíficas o violentas, va a depender de la vibración de... No, no, no. A ver, eso no va a ser para todos igual. Por supuesto que hay quienes van a vibrar esto y participarán, ¿no?, de una realidad, y hay otros que van a estar creando lo nuevo, van a estar en un proceso de transformación, en el mismo planeta, pero en otra realidad. Entonces, qué importante salir a tiempo, despegar, soltar de instituciones, de formas corruptas, pero desde dejar de participar de instituciones, como de dejar de practicar conductas nosotros y formas distorsionadas, porque al acelerarse también el traspaso del planeta, de la especie humana a la nueva era. Este filtro acelera todo. Por ejemplo, si uno sostiene una emoción negativa, una conducta destructiva en su vida inconscientemente, y cada vez van a ser más determinantes las consecuencias de mantenerse en esa actitud. Así es como tenemos muchos hermanos que desencarnan, se puede manifestar, la distorsión se manifiesta en la enfermedad, más rápido, ¿no? Cada vez Claro, más claro, es como una rápido. aceleración. Estos planetas van a tener Exacto, aceleración en claro. las energías. Entonces, Ajá. la humanidad se ve exigida en la redención. Por ejemplo, el materialismo, la sociedad basada en el consumismo materialista, se cae a pedazos. Y se va a caer a pedazos de tal forma que van a suceder cosas que, si uno cree que solo esta vida vino a tener, a acumular materia,
no a acumular, a hacer, a tener en vez de hacer. Digo hacer, de hacer y hacer. Lo importante de romper con esas estructuras. Y vamos a tener severas consecuencias. Entonces es importante que cada individuo, frente a un movimiento que es generacional y de la humanidad, despierte y contribuya con su propia transformación, con su propio soltar, a que se caigan amorosamente en vez de que tengan que implosionar. ¿Me Claro, explico? claro, porque esto Es también como puede decir, ¿cuándo terminar en desastres, ¿no? Como vamos a dejar desastres de tirar mundiales. basura al Claro, agua? ¿Cuándo vamos a dejar de tirar basura al agua? ¿Cuando venga el tsunami? Y bueno, si la humanidad necesita el tsunami para dejar de tirar basura al agua, no te lo descuenta eso el universo, porque si necesitas todavía ese aprendizaje, bueno, que venga. Así las próximas generaciones definitivamente ya hay cosas que no sostienen más. Ahora, si necesitamos cataclismos personales o cataclismos colectivos para tomar conciencia, eso va a depender del trabajo que hagamos. Somos nosotros los que pueden bajar el nivel de sacudón de acuerdo a si somos más los que despertamos y dejamos de vibrar en esa frecuencia. Pero esto tiene que ser un trabajo de todos los días, hermana, no puede quedar en los libros, porque si yo creo que tengo un trabajo espiritual, pero después viene la cuarentena y me empujo con un vecino en el supermercado por un papel higiénico, ¿a qué estoy contribuyendo? Si yo estoy todo el tiempo enemistado, en conflicto conmigo mismo, con mi gente cercana, sin trabajar mi cuestión, estoy alimentando egregores de guerra. Soy responsable de la guerra en el mundo si estoy en guerra con mi vecino. Mira lo que te estoy diciendo. Pero porque es importante que entendamos que somos tan poderosos como creadores, que inclusive somos poderosos para crear situaciones destructivas, pero que si tomamos conciencia de eso, está en nuestras manos la redención de la humanidad. No tenemos que esperar un salvador de afuera. Cada uno de nosotros representa una luz del Mesías. Si ya cada lo uno de creo. nosotros, claro, aporta, pero con un trabajo espiritual verdadero, ¿no? Que decís, ay, voy a repetir este egoísmo o este miedo o esta especulación. No, y no me lo permito. Y me disciplino y me transformo y escucho ese llamado, porque el llamado va a venir para todos. De hecho, los que nos dedicamos a esto, a la consulta, para mí es una maravilla porque tengo la posibilidad de escuchar lo que le pasa a mis hermanos. ¿Sabés la cantidad de gente que tiene sueños de retirarse de lugares, de irse de situaciones? O sea, hay un llamado y es interior. ¿No? Este trabajo yo ya no lo puedo sostener más. Por plata, ¿qué voy a hacer? Todas esas preguntas, pero tanto Sí, en lo sí, 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 individual, sí, en la vida de sí. cada uno, como en las instituciones colectivas. ¿A qué punto llegó el ego materialista? ¿A qué degeneración llegó el ser humano mientras muere un niño en la calle y vos pasás con el celular viendo qué te vas a comprar en Mercado Libre? O sea, ¿todos somos No, es uno verdad. o no? ¿En qué queda? Claro, ¿en qué quedamos? Entonces, Plutón en Capricornio va a ser que las consecuencias de vibrar en el egoísmo materialista sean cada vez más severas para quien no lo corrige, ¿eh? Y va también mostrarnos la caída inexorable de esas instituciones que han sido basadas en el intento de control de las masas, de sometimiento. Todo eso tiene karma, o sea, tiene consecuencias severas. Entonces vamos a caer, ver caer a todos los que practican abuso de la autoridad, a las instituciones que tienen una fachada pero propósitos ocultos. Vamos a ver también, cuando ya entre Plutón en Acuario, las distorsiones de cómo se puede utilizar la tecnología al servicio de las intenciones desvirtuadas en vez de la redención y el empoderamiento de las almas. Entonces son momentos cruciales para la humanidad, es un filtro. Y de cada uno de nosotros va a depender escuchar ese llamado interior, responder, eh, hacernos cargo de que somos creadores, como decíamos hace un rato. Y yo creo que todo este 2023, que Plutón va a recorrerlo
lo que queda del viejo paradigma para detonarlo y ya iniciar con fuerza la transmutación que nos conduzca hacia la nueva era, van a ser momentos ya están pasando cosas en todos los lugares del mundo, Sí, en María Francia, Eugenia, sí, sí, yo recordaba, estuve hace poquito con Josep Serneguet, escritor él, hablando de las piedras de Ica desde Barcelona, España, y él nos decía que hay ciertas piedras que hablan de este sí, tiempo y sí, contaba de que se ven como decapitaciones que significan la caída del poder, de la estructura de poder, y que ellos, los exacto, antiguos, sí hablaban de que en este tiempo, porque también eran grandes astrónomos, se iba a producir este cambio, que iba a ser el último tiempo del sometimiento del hombre. María Eugenia, tenemos que exacto. terminar Ay, porque hemos sí, llegado al si no le final, seguimos pero geminianamente hablando de todo hasta pasado mañana. sí, pero es muy interesante escucharte, ha sido muy interesante esta nueva visión de la astrología que nos has propuesto, porque realmente es nueva, aunque es antigua, pero como vos bien decís, ha sido desvirtuada y es como un volver en esta era de Acuario que se aproxima, es como un volver a todo lo que el hombre ha perdido en su naturaleza clara, ¿verdad? Y genuina. Bueno, ¿cómo hace la gente Sí. para conectarse con vos si quiere conocer de su carta natal y conocer de vos, de tu investigación y de tus palabras? Bueno, gracias, quiero darte las gracias, hermana, por esta conexión ahí cruzando el continente, a Mariano también, y un gusto compartir. Bueno, a mí me encuentran, yo tengo la página ahí en Facebook, Luz Cámara Cosmos, también en Instagram, ahí está el botón para conectarse también en la página de Facebook a través de mi WhatsApp. eh, por mail me pueden escribir también a luzcamaracosmos@gmail.com y bueno, ahí nos encontramos para los que tienen ganas de, de hacer una consulta con respecto a su mapa individual, a su recorrido en esta trascendencia. Y también esto que decíamos, me gustaría cerrar con esto, ¿no? El mejor aporte que cada uno de nosotros puede hacer para crear este nuevo mundo donde nos liberemos ya definitivamente de estos aprendizajes duros, nos liberemos de la ignorancia, nos empoderemos. El mejor trabajo lo mejor que podemos aportar es nuestro trabajo individual, nuestra obra de redención, nuestra obra de, de brillar, corrigiendo lo que hay que corregir y haciendo brillar la luz particular de cada uno. Perfecto, claro que sí. Vamos a recordar estas palabras tuyas. María Eugenia, gracias por habernos recibido hoy antes de medianoche y nos despedimos de vos, de Argentina, y A nos todos. conectamos, un cariño, con el público en unos días nada más. El próximo martes estará con nosotros Silvia Simondini para hablar de la Patagonia Argentina, avistamientos y bases extraterrestres en la costa del Golfo San Jorge. Bueno, un Me cariño para encantó. todos. Buenas A noches, nos todos. reencontramos. Buenas noches. Chao. Chao. Antes de medianoche.